Antonio Alonso, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, hemos acabado esa semana de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Tenemos encima de la mesa el paso atrás de Polonia después de decir en esos dos quizá un ejemplo bastante desafortunado alrededor de cómo era Ucrania en estos momentos. Un hombre que se estaba ahogando, luego ha dicho, bueno, me habéis malinterpretado. Y luego tenemos toda la fotografía del acuerdo de ayer bilateral entre Ucrania y Estados Unidos, en el que no consigue Zelensky los misiles de largo alcance. ¿Qué valoración haces de esta última semana con el movimiento de Polonia, la marcha atrás, la yenca de Polonia y con esa fotografía final de ayer, después de toda la semana en Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad, en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad? Bueno, la verdad es que ahí caben dos interpretaciones, pero la tendencia es clara. La tendencia es clara a retirarle el apoyo a Zelensky. Digo, la doble explicación o la doble teoría no en torno a qué ha sucedido o cuál es la tendencia, sino a las razones o los motivos de esa tendencia. Pero la tendencia yo creo que parece clara, que es retirarle el apoyo a Zelensky. La motivación puede ser sincera, de estar realmente convencidos, tanto Polonia como Ucrania, de que Polonia como Estados Unidos, de que lo de Ucrania ya no va a ningún lado, o bien puede estar motivado por las propias elecciones, los propios procesos electorales que hay en ambos países, porque no hay que olvidar que este año próximo son elecciones presidenciales en Estados Unidos, es año electoral, y a partir de ya van a empezar a haber primarias, entonces toda la cadena va a seguir para adelante, ¿no? Entonces, la tendencia parece clara, que es retirarle el apoyo a Zelensky. Además, en esa fotografía que dibujabas muy bien, yo añadiría un detalle más, y es que el The New York Times, que a lo mejor ya lo habéis comentado en otros programas o lo que sea, pero yo creo que es necesario resaltarlo otra vez. El The New York Times, que no es a mí no me parece, por lo menos, un medio de comunicación prorruso, ni mucho menos, hace un par de días publicaba un artículo que dice que algo así como que los indicios señalan a que el ataque contra el mercado de Nikolaevka fueron provocados por misiles ucranianos, ¿vale? Entonces, todo eso que en estos medios de comunicación de España han estado por activa y por pasiva subrayando que el ataque, la masacre del mercado de Nikolaevka, lógicamente es un ataque de los rusos y todo no sé cuántos, pues yo no sé si van a dar marcha atrás o van a corregir o van a publicar en primera plana una disculpa a sus lectores, pero deberían hacerlo porque asignaron sin la menor investigación y sin el menor análisis que esos misiles eran rusos, cuando pues un mínimo análisis de las imágenes, solo de las imágenes que se nos ofrecían, pues ya en el diario Bild lo publicaron también hace una semana y en el The New York Times pues lo han publicado ahora. De manera que el hecho de que lo publiquen ahora y no hace una semana, ya digo, mientras precisamente Zelensky está en Nueva York, pues de nuevo también pues es una señal más, un indicio más en esa retirada. Y además Zelensky tenía, digamos, apalabrado una intervención multitudinaria, etcétera, etcétera, y al parecer, bueno, pues se la han retirado en el último momento sin mayor explicación. Pues creo que era con el Partido Republicano, si no recuerdo mal, ¿no? De tal manera que la tendencia es clara, la contraofensiva ha sido un fracaso absoluto, ya no hace falta más que poner el sello, certificarlo y decirle a Zelensky las cosas claras. Ya no es por ti, si ya no que es por nosotros, porque nosotros somos democracias que cada 4 años tenemos que pasar por las urnas, como poco, y entonces, como tenemos que rendir cuentas de lo que nos está costando a los europeos y a los Estados Unidos el apoyo incondicional a Ucrania, que esto, no sé, en relaciones internacionales o en política exterior de un país es algo bastante inaudito, ¿no? El apoyo incondicional a otro país, sea lo que decida. Pues sinceramente espero que eso sea un mensaje de cara a la galería, pero que por detrás le hayan dicho a Zelensky, hasta aquí hemos llegado, o este es nuestro límite, haz lo que puedas hasta septiembre, octubre, que esto ya lo dijimos hace unos meses, al principio de verano, cuando ya empezó la contraofensiva. Esto es así, es decir, hay unos límites, es decir, la acción de los estados no es ilimitada, nuestros apoyos a Zelensky no pueden ser ilimitados, de tal manera que, efectivamente, Polonia no solo
no solo es que se haya enfadado con Ucrania por los últimos comentarios, sino que efectivamente esa prohibición ese deseo de prohibir la entrada de grano ucraniano no es baladí, sino que es atender a la demanda interna, atender a su público interno, ¿verdad?, de la propia Polonia. Y tanto es así que Zelensky amenazó con demandar a Ucrania ante la Organización Mundial del Comercio hace poco. Pero vamos a ver, si te estamos dando armas, te quejas a Reino Unido en su día, se quejó de que no me estabais dando suficientes armas, y dice, bueno, ¿qué te crees, que somos el Amazon del armamento o qué, no? Entonces, van sumando unas cosas y otras, y ya la gente se va dando cuenta de que Zelensky es un niño malcriado. Con todos mis respetos hacia el pueblo ucraniano, que está sufriendo mucho, con todos mis respetos hacia la persona de Volodymyr Zelensky, pero la verdad es que efectivamente su actitud es lo que parece, la de un niño malcriado que por más que se le dé, siempre pide más. En una parte sí que tiene razón. Si se le hubiera dado todo lo que pidió en su momento, todo de golpe, es decir, armamento armamento no letal, munición letal, tanques, aviones, misiles de largo alcance, drones y todo eso, se le hubiera dado de golpe y porrazo en mayo de 2022, quizás la guerra sería ahora de una manera muy distinta. Pero como se le ha ido dando paulatinamente, de forma escalonada, efectivamente el éxito que ha conseguido cosechar pues ha sido muy limitado, por no decir escaso o casi nulo, ¿no? Es decir, Rusia se ha mantenido allí donde ha decidido que se debe mantener o donde ha decidido que se quiere mantener, es decir, en Zaporilla, Crimea, en esas regiones, esas 4 regiones del Donetsk y de Lugansk, etcétera, ¿no? De tal manera que por más que pida Zelensky a partir de ahora, yo creo que ya van a empezar a mirar más un poco sus propios bolsillos, su propia audiencia interna, y le dirán, pues mira, has hecho lo que has podido, ahora te tienes que sentar a negociar y reconocer que no se puede. Ese es el escenario, digamos, más probable. El otro, que yo deseo que nunca se dé, efectivamente, es que ya la OTAN entre de lleno enviando hombres, soldados al frente de batalla, soldados británicos, no sé yo si americanos, pero ese ya sería una guerra total en la que, por supuesto, entraría China del lado de Rusia antes o después, pero entraría del lado de Rusia. Entonces, ese otro segundo escenario, como pretendemos evitarlo y yo creo que es fácilmente evitable, entre comillas, pues creo que se dará mejor más probablemente, ese primer escenario en el que ya le están indicando a Zelensky la puerta de salida, ¿no? ¿Qué salida se le ofrece a Zelensky? Pues ese es otro misterio. Y luego, quién sustituirá a Zelensky es el segundo. Pero bueno, eso ya es para próximas semanas. Una cuestión más, Antonio. ¿Y la situación con Polonia? Porque deja ahora mismo a Europa y ese movimiento de Yenka que ha hecho Polonia de sí, no, en una situación complicada, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que Polonia es uno de los países, junto con los bálticos, que más interés tienen en entrar de lleno en la guerra, para pararle los pies a Rusia. Ellos son conscientes de que, o eso es lo que tienen en mente, de que hay que pararle los pies a Rusia en Ucrania. Y han insistido en ese mensaje y pues yo creo que estarían muy felices, entre comillas, de enviar soldados, porque de hecho ya es una de las informaciones que se suelen pasar por alto, pero ya hay por lo menos 5.000 soldados muertos polacos en territorio ucraniano, enterrados allí. Soldados polacos enterrados en Ucrania. No de bajas, no, enterrados. O sea que ya se está mandando hombres. Pero se está viendo que es inútil. Es decir, que es una sangría que no lleva a ningún lado. O bien entran todos de golpe en el conflicto, o esto no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, como parece evidente que Rusia, por más que se le incite a ello, no va a extender sus ataques más allá al oeste de Ucrania, pues yo creo que dan por descontado Polonia de que ya se está llegando al final. Y por supuesto, efectivamente, no es solo atender a la audiencia interna de Polonia, sino porque por esos procesos democráticos de los que antes hablábamos, ¿no? Sino que efectivamente, bueno, es que también hay toda una historia entre Ucrania y Polonia, esto no hay que olvidarlo. Y yo creo que los polacos tampoco lo olvidan. Es decir,
Hay una parte de los polacos, sobre todo los que viven en la frontera con Ucrania, que prefieren antes a los rusos que a los ucranianos, porque hubo un episodio de la historia no muy lejano, son 70 años, pero no es muy lejano en el tiempo, en el que hubo efectivamente ucranianos que mataron, hubo matanzas de polacos, violaciones de polacas y matanzas de polacos en el oeste de lo que hoy es Ucrania. Hay una parte del territorio de Ucrania, el oeste, que perteneció a Polonia y se le quitó a Polonia. Entonces, hay toda una historia, decías eso de la yenka, pero es que es verdad, es decir, hay una historia un poco agridulce, de sí pero no, de te quiero y de amor-odio, ¿verdad?, entre Polonia y Ucrania, de tal manera que hay razones para dos cosas. Hay razones para apoyar hasta el final a Ucrania, hasta el máximo posible, por lo menos, para frenar a Rusia, pero es que también hay todos unos recuerdos, una memoria histórica pues que nos habla de eso, ¿no? Es decir, no solo la historia, sino el recuerdo de las personas que están viviendo en esa frontera, que guardan un mal recuerdo de esos ucranianos, lo cual puede acentuarse ahora recientemente, pues porque hay pues una afluencia masiva de refugiados ucranianos en lo que es la frontera con Polonia, ¿no? ¿Eso ha generado problemas de convivencia? Bueno, pues eso habrá que verlo. Habrá que estimar si ha provocado muchos problemas o no, pero la cuestión es esa, ¿no? Que hay muchos refugiados que como primera vía de escape cogieron Varsovia, directamente se fueron a Varsovia, de ahí a otros sitios, pero hay otros que se quedaron precisamente en la frontera entre Polonia y Ucrania. Ha habido gestos hasta ahora de gran solidaridad, pero es inevitable, porque es inevitable que una situación prolongada, una estancia prolongada de refugiados en una zona, al final genere una serie de conflictos sociales, de mayor escalada o de menor escala, pero efectivamente eso también es un punto que hay que tener en cuenta. Muchísimas gracias, Antonio Alonso. Buena jornada, buenas clases. Buen negocio, gracias. Buen negocio. 9:13 de la mañana abre la renta variable